Hola queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo en el amor del Señor. Vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios. Estamos en Efesios capítulo 5, del verso 1 al 7. Andad en amor. Lee conmigo si tienes tu Biblia. Dice así: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ya sabemos que los santos somos los hijos de Dios, separados para ser santos. Cuando tú recibes a Cristo, eres llamado a ser santo por medio de Jesucristo que nos santificó. No que nosotros seamos santos, sino que en Cristo somos santos. Así nos ve el Padre. Bueno, continuamos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuando habla aquí la palabra de Dios del reino de Cristo y de Dios, es lo mismo, el reino de Dios, que Cristo compró con su sangre para que nosotros, sus hijos, heredásemos el reino de Dios, en el cual el Señor Jesucristo es el Rey. Seguimos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando dice acá hijos de desobediencia, está hablando que no son hijos de Dios, obviamente. El ejemplo supremo del amor. Hay un enlace estrecho entre el perdón divino que Dios ha manifestado en Cristo y el andar en amor que se espera del creyente, que se ha de caracterizar un espíritu pronto a perdonar en su caminar como hijos de Dios, que se ha de manifestar en el diario vivir de nosotros, los hijos de Dios. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, y el mayor sacrificio de amor divino el Señor Dios nos ha demostrado en su Hijo Jesucristo. Porque el amor se entrega, es darse enteramente, es sacrificio, es darse al otro. Pero la perversión del amor es lo contrario al amor de Dios. Dice, la perversión del amor es arrebatar al otro lo suyo en beneficio nuestro. Es atropellar y violar
con deseos y apetitos egoístas que solo piensan en satisfacerse a sí mismo, usando a los demás como cualquier objeto. La fornicación denota cualquier tipo de perversión de acto sexual que atenta contra el ideal divino del matrimonio, el único marco legítimo para la satisfacción plena de la sexualidad es el matrimonio que Dios ha impuesto desde el principio. El apóstol Pablo nos dice aún más que hay que desechar toda impureza, porque estos pecados arrancan de deseos ilícitos que manchan la mente y el espíritu, aún antes de realizarse. Tienen su raíz en la codicia, el deseo de poseer lo que le pertenece a otro. Estas cosas o actos ni siquiera se nombren como conviene a los santos hijos de Dios. Y Pablo nos sigue diciendo que lo inmundo, lo mundano, no corrompan nuestras vidas de cristianos. Más bien debemos de ocuparnos con la mente, el corazón y nuestra lengua a adorar y agradar a Dios y a servirle con amor. Esto nos va a traer salud, bendiciones y crecimiento espiritual para el creyente. Y Pablo nos sigue diciendo, tengan bien entendido que ninguno que practica estos pecados pueden heredar el reino de Dios en Cristo Jesús. Estos niegan el amor de Dios con su propio comportamiento, lejos de Dios y de su amor. Son hijos de desobediencia y de las tinieblas, acreedores asimismo del juicio y de la ira divina de Dios. Estos pecados deben ser temidos y detectados. Aquí no solo se advierte contra los actos graves de pecado, sino en contra de lo que algunos pueden tomar a la ligera, que contaminan y envenenan tu vida, cuerpo y alma. Estos pecados o placeres de la carne te dan placer, diversión pasajera. Alimenta tu carne, tu deseo, pero no llena tu alma y cada vez más te aleja de Dios. Te aleja de Dios y te lleva a la perdición total de tu vida y alma. Debemos tener no solo una visión y un conocimiento que el pecado es pecado y es aún vergonzoso. Es una violación de la ley santa de Dios. Es desobedecer a la palabra de Dios. Hermanos queridos, estos pecados aún estaban en la iglesia. Es por eso que Pablo exhorta al pueblo, exhorta a los que están dentro de la iglesia, que aún de repente estos pecados están dominando tu vida, tu carne. ¿Qué es lo que hay que hacer? Debemos ponerlo todo en las manos de Dios. Y claro, primeramente debemos arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname, ya no quiero pecar más, límpiame. Quiero vivir una vida que a ti te agrada, una vida de servicio a ti. Dios los bendiga. Amén.